Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia y encantados de poder compartir con ustedes en este espacio. Le hemos llamado sexo con sentido. Obviamente el sexo siempre tiene que ser con consentimiento en todo momento, pero también al mismo tiempo creemos en un sexo con sentido, que significa que pueda tener un sentido de la vida y que esté integrado en nuestro proyecto de vida y que este proyecto de vida sea trascendente, ¿no? Y en ese sentido, en ese contexto y en ese marco, en el marco del amor, poder hablar de la educación sexual integral en la escuela. La siguiente. ¿Cuál es el rol de la escuela en la educación sexual integral? En primer lugar, hay que comprender que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Eso tiene que estar claro. Y eso sirve justamente para que ningún grupo totalitarista, ninguna dictadura y demás, pues quieran adueñarse de los hijos, de los niños, y quitárselos a sus padres y adoctrinarlos con ningún tipo de ideología, ¿no? Eso tiene que estar claro. Pero no significa que los padres sean los únicos educadores. Obviamente, ¿no? Como dice el Papa Francisco, parafraseando un refrán africano, dice que para formar a una persona, a un niño, se necesita un pueblo. Todos formamos de una u otra manera, colaborando de manera subsidiaria con este rol principal que tienen los padres. Y obviamente en ese sentido tiene un rol muy importante también los docentes y la escuela en general. Entonces, pues obviamente los padres son los primeros educadores, pero no son los únicos, sino también los profesores educamos en un sentido integral, ¿no? La mayoría de los abusos sexuales ocurren en el entorno familiar y eso también hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto no podemos dejar a solos a los padres en esta tarea, en la cual ellos también hay que formarlos para que cumplan su función, pues ellos son los principales educadores, no los únicos. La escuela debe tener una postura propositiva, ¿no? No podemos nosotros dejar solamente a Internet, ¿no? A la pornografía, de repente a un influencer en TikTok, que sea la principal fuente de información sexual de nuestros hijos, ¿no? Y los estudiantes que tenemos a cargo. Sino que realmente la escuela tampoco no puede ser reactiva y solamente cuando aparece una emergencia todos reaccionamos y nos escandalizamos y vemos cómo solucionamos el problema, sino que tenemos que proponer de manera preventiva, ¿no? Cuando hablemos de educación sexual integral, vamos a utilizar sus siglas, ESI, para hacerlo más ágil la conversación, ¿no? Y la ESI, educación sexual integral, es transversal, implica el modo en que nos relacionamos como seres sexuados. Todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos como hombres y como mujeres. En la forma en que yo saludo, la forma en que estoy hablando en este webinar, es como varón, no es como mujer. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, la forma de saludar a los estudiantes, la forma en que me relaciono con ellos, la forma en que canto, la forma en que rezo, todas las cosas que hago son como un ser sexuado. Y por lo tanto, pues no podemos decir que la educación sexual no sea en la escuela. Por supuesto, en la forma en que nos relacionamos, ya estamos hablando de una formación sexual. La antropología y visión de la ESI, pues tiene que estar en el proyecto educativo, por lo tanto, de la escuela, y ser coherentes con ese proyecto educativo, los papás tienen que conocerlo y tenerlo claro desde la matrícula. Y para la ESI, pues obviamente en algún momento se ha dado mucho debate sobre los libros y los textos escolares, pero lo más importante es el docente, porque se da un currículo oculto que es fundamental en la forma en que nos relacionamos, la forma en que juzgamos los contenidos de un libro o de internet y lo demás. La siguiente. Ahora sí, creo que sí se me escucha. Gracias. Muy bien, cuando hablamos de la formación integral, muchas veces nosotros planteamos en nuestros colegios qué cosa es la formación integral, planteamos ofrecemos formación integral. Vale la pena en este contexto recordar qué cosa es la formación integral. Cuando hablamos de formación integral, hablamos de esta palabrita holística, una educación holística, que quiere decir que integra todas las dimensiones del ser humano. Es decir, que no somos compartimentos estancos, sino que cada dimensión que tenemos como seres humanos interviene o interactúa con las otras dimensiones. Por ejemplo, la neurofisiológica, cognitiva, social, vocacional profesional, ético-moral, espiritual trascendente, volitiva. Y por tanto, todas estas dimensiones tienen que ver con las demás. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tema como la sexualidad tiene que ver también con un aspecto espiritual, con el aspecto social, con el aspecto cognitivo-racional de las personas, con el aspecto emocional y evidentemente con el aspecto fisiológico. Cuando hablamos de formación integral, cuando integramos estas dimensiones, estamos hablando de humanizar la sexualidad. Todo lo contrario sería
sucede, por ejemplo, cuando damos información sobre la sexualidad, pero desligada o separada o divorciada de las demás dimensiones del ser humano. Y lo que estamos haciendo allí sería reducir la sexualidad a lo que se llama la genitalidad. Y por tanto la desvirtuamos y al final de cuentas le quitamos la dignidad altísima que la sexualidad tiene. Entonces la clave es información, sí, por supuesto, pero sobre todo formación. Y eso lo podemos plantear desde en términos de propuesta desde la educación sexual integral, desde la ESI, que contiene, a partir de esta propuesta, un aspecto formativo, preventivo, promocional, integral, sistemático, progresivo y científico. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, obviamente es transversal a todo el ser humano. Cuando vemos dónde está la sexualidad del ser humano, es transversal y profunda, arraigada en todo el ser humano, a nivel genético, a nivel genital, a nivel incluso neurológico, ¿no? Hay distinciones entre el cerebro de un varón y el de una mujer, ¿no? Desde las neurociencias. Endocrinológico también, a nivel de las hormonas. Obviamente también hay diferencias a nivel psicológico y de caracteres secundarios, ¿no? A nivel hormonal, caracteres secundarios, y también a nivel psicológico, como les decía, y a nivel sociológico y cultural también, ¿no? En la forma en que nos comunicamos y demás, incluso a nivel legal, cultural y demás, ¿no? Y también, obviamente, a nivel espiritual nos relacionamos incluso con Dios o con la trascendencia. Según nuestras creencias, expresamos esta espiritualidad, pues, y axiología, los valores que expresamos, también lo hacemos de una manera sexuada. La siguiente. Ahora sí. ¿Qué pasa entonces cuando damos buena información? Incluso traemos especialistas haciendo referencia al aspecto más corporal de la sexualidad, centrándose más en la parte, digamos, fisiológica. Precisamente reducimos la sexualidad a la genitalidad. Y este es un concepto parcial de la sexualidad del individuo. Entonces, reducirla es reducir la riqueza de la sexualidad a lo que pasa en los órganos reproductores. Cuando hablamos de humanizar la sexualidad, a lo que, a lo que estamos refiriéndonos es entenderla no desde una concepción mecanicista, sino desde aquel deseo humano de ser amado y amar a otra persona, como un camino de armonización, un camino de amor, un camino de encontrar la belleza de la sexualidad justamente. Y esto tiene un aspecto, un contenido unitivo, darle unidad al ser humano desde integrando la atracción sexual, integrando la emoción, la elección de la voluntad, el razonamiento incluso, en un actuar siempre dirigido hacia el bien, buscando el bien del otro y también el amor propio. Entonces, todo lo contrario, cuando no se incluye el amor como un marco de trabajo hacia donde estamos dirigiéndonos, es decir, el sentido de esta sexualidad, ni tampoco la libertad, termina pues dejándonos solos, fragmentados, con heridas emocionales, y ahí es cuando puede entrar este círculo vicioso, cuando entendemos, por ejemplo, que el sexo, el sexo como tal, en el cerebro libera unos niveles bastante altos de neuroquímicos, como por ejemplo la dopamina, principalmente la dopamina. Entonces, esta búsqueda, digamos, de únicamente la sexualidad desde el punto de vista de genitalidad, termina siendo casi como un círculo vicioso adictivo, porque es una sexualidad, un placer, una descarga de dopamina inmediata, pero también desintegrada. Entonces, es muy importante poder considerar como marco de trabajo dentro de nuestras propuestas el amor, en primer lugar, y también el elemento de la libertad como tal. Siguiente, por favor. Bien, entonces es importantísimo crear un proyecto de educación sexual integral. Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de una propuesta pedagógica que al mismo tiempo sea sistemática, que sea gradual, ¿no? Obviamente tomando en cuenta la edad de los niños, que sea integral, ¿no? Eso también es muy importante, que tome en cuenta todas las dimensiones del ser humano, que sea preventiva ante diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? De violencia y demás, que sea positiva, ¿no? O sea, tenemos que tener una visión, no es que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto,
sino que tiene que conocer una visión positiva sobre la sexualidad con todos los elementos formativos y demás, científica, ¿no? Basado en información científica y relevante a cada edad en el currículo escolar. Entonces, es muy importante que este proyecto nos ayude a acompañar procesos tanto grupales de todo el salón, como también a acompañar a cada persona. El acompañamiento se vuelve fundamental, porque al final le acompañamos personas a lo largo de la vida. Y entonces esto es muy, pero muy importante, porque lo que va a dar pie a los contenidos y lo que hayamos desarrollado en el proyecto es a poder acompañar, suscitar temas para después el acompañamiento personalizado. Lo peor que podemos hacer es juntar una masa gigante de gente de toda la secundaria para darle una charla o conferencia y por eso darnos bien servidos. Tenemos que personalizar el proceso de acompañamiento porque son temas delicados y personales en los cuales ante gran cantidad de público, un estudiante, un joven, no se va a atrever a hacer preguntas de su intimidad o curiosidad. La siguiente. Entonces, vamos a ver distintas características de la educación sexual integral y que tienen que tener este proyecto. ¿Qué características tendrá que tener este proyecto que armemos en nuestra escuela? La siguiente. Para que ustedes como directivos sepan qué pedirles a su equipo psicopedagógico, a su equipo que maneja las tutorías, la parte formativa. Entonces, lo primero es que tiene que ser integral y por lo tanto tiene que integrar todas las áreas. Ciencia y ambiente tiene que decir la parte, obviamente, que corresponde a su área, ¿no? A nivel de lo que se entiende de la sexualidad, y no cerrado solamente a un cientificismo, a verlo todo de manera materialista y solamente la corporalidad, la genitalidad, como ha dicho Antonio, sino que realmente pues está abierto a la trascendencia. Lo segundo es personal social. Cómo nos relacionamos las personas también va a ser un elemento fundamental a tener en cuenta y la propia identidad y cómo se va descubriendo y construyendo esta identidad. El desarrollo personal y ciudadanía y cívica, ¿no? Para trabajar con la parte psicopedagógica también es fundamental. Educación religiosa, si es que hay el curso, y si es que el colegio es confesional, también se tendrá que tener en cuenta para los principios éticos que corresponden, ¿no? Educación física, también para el cuidado del cuerpo, el aseo necesario para ello, la valoración de la propia corporalidad, del propio cuerpo y demás, ¿no? Informática también va a ser muy importante para el cuidado del mundo de Internet y cómo poder prevenir el ciberbullying, prevenir el grooming y tantas otras cosas que aparecen, el sexting y tantas cosas que aparecen en las redes sociales. Tutoría también cumplirá pues un rol fundamental y será que el ente que tendrá que articular todo el proceso y el trabajo. El plan lector también es importante tener en cuenta qué están leyendo los estudiantes en el plan lector y qué libros pueden suscitar ciertas conversaciones que ayuden a profundizar en estos temas. Y el departamento psicopedagógico, que obviamente debe trabajar junto con tutoría el asesoramiento en los casos más complicados que requieran un mayor acompañamiento. La siguiente. Cuando hablamos de una ESI gradual, estamos hablando de los procesos. Es decir, es muy importante, así como dijo Elías hace un momento, de evitar las conferencias o las charlas masificadas, ¿no? Por digamos, la vergüenza que pueden tener los chicos para poder hacer preguntas personales, sino que el acompañamiento tiene que ser más personalizado. Es muy importante respetar las etapas evolutivas de las personas, de los chicos. Para eso nos pueden servir los modelos, por ejemplo, el desarrollo cognitivo de Piaget, que muchos de ustedes conocen, otros utilizan el de Wallon, y también, por ejemplo, los modelos de las etapas de desarrollo moral de Kohlberg, de Lawrence Kohlberg. Son, digamos, estudios que nos ayudan a ver que cada proceso y cada etapa de desarrollo evolutivo, cognitivo, moral o psicosexual tienen sus características diferenciadas y particulares. Por tanto, la masificación puede ser uno de los errores, uno de los graves errores que podemos cometer, ¿sí? Por pensar, digamos, que hemos ya cumplido con los padres de familia al darles una charla a los chicos, y eso puede ser nocivo, digamos, o contraproducente incluso. Además, los estudiantes cada vez tienen más acceso a la información, pero a más temprana edad. Y esto los confunde porque encuentran un supermercado de ideas, un supermercado de propuestas, y si nosotros no tenemos una acción, tomamos acción sobre estas situaciones, lo que va a suceder es que
ellos van a ser formados precisamente por el Internet, por la pornografía o por cualquier otra propuesta que ellos encuentren. Y esto los va a confundir y probablemente va hasta deformar su sexualidad. Entonces, algunos incluso están hablando de que la infancia se está retrasando cada vez más. Siguiente, por favor. Que sea positivo implica que el cuerpo y la sexualidad son parte de la persona y por lo tanto, pues hablamos de algo, de un elemento positivo que es parte de nuestra personalidad. Nosotros somos también nuestro cuerpo y marca definitivamente nuestra personalidad. Si tuviera yo otro cuerpo, pues tendría también otro tipo de personalidad, otro estilo de personalidad, con otros rasgos. ¿No? Entonces no hablamos de un alma que está enjaulado en un cuerpo y que el cuerpo o lo material o el placer fueran malos. Al contrario, el placer sexual no es malo. El tema es que los actos sean también apropiados según nuestros principios éticos, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la sexualidad, pues obviamente se habla que tiene dos fines, ¿no? Por un lado la procreación, el poder tener hijos, y por otro lado el amor. Pero basta que se cumpla uno de los dos. Mientras que todo acto sea con amor y por amor, en el amor, en ese marco, entonces el acto, pues, sexual, ¿no? Que puede ser desde una caricia, ¿no? Como también un coito sexual, pues siempre es un elemento positivo y alentador en el marco del amor y en ese contexto, ¿no? Y según nuestros principios éticos. La siguiente. Esta característica es prudente. La ESI implica que nosotros trabajemos con los padres de familia, es decir, involucrarlos en esta propuesta de educación sexual de sus hijos, de modo que se genere una visión compartida con ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Existen diferentes estrategias que nos pueden ayudar a lograr este objetivo. No se trata de que los padres, digamos, tomen la batuta en este camino, porque de alguna manera como escuela, la competencia de la escuela, como dijo Elías, es importante para esta formación. No son los únicos formadores, entonces nosotros tenemos que coadyuvar, considerando además que a veces, en muchas situaciones, los padres simplemente no les hablan de sexualidad. Entonces, es ayudarlos, motivarlos para que ellos puedan interactuar también incluso con sus hijos con una visión compartida con la escuela. Entonces, las estrategias para involucrarlos pueden ser análisis de casos, talleres, generar podcast, videoforos, una lluvia de preguntas que los estudiantes puedan hacer a sus padres y poder generar espacios, digamos, donde se pueda trabajar esto con los padres de familia y los estudiantes. Entonces, ¿por qué? Porque la información sin formación lo único que va a generar es mayor curiosidad. Y la fuente, como ya sabemos, donde satisfacen esta curiosidad es el Internet. Y por tanto necesitamos, como dije anteriormente, una postura activa de abordar esta situación. No podemos esperar pasivamente porque tarde o temprano, primero buscamos el bien nosotros de los estudiantes y por otro lado también esto va a reventar en problemas que no vamos a saber cómo abordar a la larga o a la corta. Por tanto, brindar la ESI con la profundidad que requieran los estudiantes, ¿sí? Es decir, no tenemos no se puede hablar, pues, conectado a la gradualidad, no se puede hablar de cosas que los chicos no estén necesitando en ese momento, y para eso tendremos que buscar también y conocerlos a ellos. Otro aspecto importante de esta prudencia de la educación sexual integral es tener en cuenta la prevención del abuso sexual. En Inglaterra, los países anglosajones le llaman el safeguarding. El safeguarding es todas las estrategias que se generan para que no exista o se cuide, digamos, o surja una prevención, una política de prevención, una cultura de prevención en las escuelas, de tal manera que las personas que tienen autoridad sobre los estudiantes no puedan, bajo ningún motivo, poder tener un abuso sexual o psicológico o emocional de los estudiantes. Probablemente después, más adelante, haremos alguna propuesta también a ustedes de este safeguarding. Si se traen especialistas invitados, deben ser, primero,
expertos en el tema, esto es muy importante, que tengan un enfoque formativo, que no sea solamente informativo, es decir, que tengan una capacidad de una visión, digamos, pedagógica, formativa, con el objetivo final que es el proyecto de vida, que conozca la necesidad de los estudiantes según su edad, gradualidad, y que esté alineado al PI de la escuela, es decir, los fundamentos antropológicos. Esto es muy importante porque probablemente traigamos algún especialista eh, sumamente experto, pero que no está alineado con el proyecto educativo de nuestra escuela. Siguiente, por favor. Bien, y al mismo tiempo tiene que ser preventivo, poder prevenir pues diferentes situaciones que se pueden suscitar, como infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y enseñarles a los estudiantes a cuidar su salud en ese sentido, evitar los embarazos no deseados, ¿no? En todos los documentos, tanto de las Naciones Unidas como también aquí se propone que la forma más segura de poder evitar los embarazos no deseados es el no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, ¿no? Pues evitar también la violencia en el enamoramiento, ¿no? Machismos, dependencias emocionales, relaciones tóxicas que pueden tener los diferentes estudiantes a partir de diferentes carencias emocionales que puedan estar viviendo o manipulaciones y chantajes emocionales que pueden estarse suscitando, ¿no? Prevenir también el abuso en entornos virtuales, ¿no? Como el grooming, el grooming es cuando un adulto pues se hace pasar por alguien mucho más joven, desde la edad del estudiante, el menor de edad, o de repente no se hace pasar, pero le ofrece cosas, le ofrece dinero, le ofrece regalos, obsequios, a cambio de fotos de su dorso desnudo o diferentes situaciones que implican una violencia sexual hacia un menor de edad. Evitar también pues, el abuso en posiciones de confianza de los cuidadores, ¿no? Sea de un profesor, de un entrenador de deportes, de un primo mayor o de un tío, y tantas otras situaciones que se pueden presentar tanto en el entorno familiar como escolar y en el entorno social de amistades que le rodean al estudiante. La siguiente. Vamos a entrar ahora a hablar de los elementos para la construcción de un proyecto de ESI. Para esto, lo que quisiera invitarlos a todos ustedes, así de una manera sencilla, que a través del chat puedan comentarnos qué contenidos consideras tú que es necesario que pueda formar parte de un proyecto para inicial, primaria o secundaria. Es decir, escribes el contenido, puede ser básicamente una o dos palabras, y entre paréntesis pones inicial, o si es para primaria, entre paréntesis pones primaria, o si es para secundaria, entre paréntesis secundaria. Si tú crees que el contenido vale para los tres, simplemente escribe solo esa palabra, el contenido que tú creas que pueda ser necesario para un proyecto ESI. Y voy a leer rápidamente algunas ideas que por ahí aparecen, que parecen que son interesantes. Partes de mi cuerpo, la dignidad y la toma de decisiones, em, relaciones afectivas saludables para todos los niveles, evolución afectiva en el varón y la mujer, en secundaria, el autocuidado y prevención de abusos, la crisis de identidad sexual en los últimos grados de primaria y toda la secundaria, antropología, dimensiones de la persona, Neishia nos comunica eso también, conociendo mi cuerpo, soy feliz, aspectos psicológicos, biológicos del crecimiento en secundaria, la fisiología del cuerpo, consecuencias de un mal uso de la sexualidad, salud mental y sexualidad, un tema que es súper importante más aún después de la pandemia, ¿verdad? O mejor dicho, después de la cuarentena de 2 años que hemos tenido. Implicancia del cuidado del cuerpo en todas las edades, cómo manejar las emociones. Creo que hay muchos contenidos que podemos explorar. Queremos proponerles algunas ideas. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. No sé si lo estoy viendo. Ahora sí. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el nivel inicial. Evidentemente no podemos poner todas las propuestas, todas las ideas, pero sí hemos elegido quizás algunas que son las más importantes y que nos parecen fundamentales, que tienen que estar en los diferentes etapas, digamos, del proceso educativo. En inicial, reconocer qué partes del cuerpo son privadas y desarrollar conductas de autocuidado. Enseñar que nadie puede pedir a un niño que guarde
un secreto a sus padres. Fortalecer la construcción del apego seguro con sus cuidadores, basándonos un poco en la teoría del apego, cómo se puede construir también en la escuela y en coordinación con los padres, también este apego seguro. Cómo comunicar sus necesidades y emociones. Llamar a los genitales por su nombre. La equidad de trato entre niños y niñas, evitando conductas sexistas. Y también hasta cosas que influyen, digamos, o se ven en la misma infraestructura del colegio. Por ejemplo, tenemos más espacios muchas veces de deportes que son propios para hombres o que tradicionalmente se juegan los varones, y no hay espacios preparados para que las chicas puedan desarrollar sus deportes. Eso, la infraestructura también nos habla de ese trato de equidad. No obligar al contacto físico, como besar, abrazar, con quienes no lo desean. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de primero a cuarto de primaria, ¿no? Pues en esa etapa escolar es importante fortalecer los vínculos afectivos, saludables, con su familia y amigos. Esto es muy importante porque no por tener más información sexual es que a la larga, a futuro hacia la adolescencia, se va a prevenir una relación sexual tóxica o no, sino que tenemos que prevenir y fortalecer a estas edades. Ya es la autonomía, la autoestima, ¿no? La autovaloración del niño, de tal manera de que pues siente ese afecto y ese aprecio tanto en su familia como en su entorno de amistades, de los profesores mismos también, de cómo los aprecian, de tal manera que con una sana autoestima no claudique ante la presión de grupo. Eso es una verdadera prevención y no solamente dar información sexual, que también es necesario. Pues al final, por más información sexual que yo tenga, si la presión del grupo pues hace mella en mi propia autoestima, pues entonces al final voy a terminar haciendo cosas que no quisiera hacer, o que me siento incómodo con ello, con tocamientos, formas de expresar cariño, que al final no son me hacen sentirme incómodo a la larga o culpable, o tener vergüenza, ¿no? Se reconoce como parte de su familia y los tipos de familias existentes, ¿no? Hay que comprender que no solamente lo ideal es la familia que es el padre, la madre y los hijos, pero nos encontramos también con madres solteras que quizá viven con los abuelos, entonces su familia de ese niño pueden ser los abuelos, la mamá y los hijos. De repente nos encontramos con que algunos de los familiares con el COVID ha fallecido y por lo tanto también están viviendo con toda la familia extensa, con algunos tíos y demás. Entonces es importante también entenderlo en ese contexto. Reconocer la igualdad de sus deberes y derechos como niñas y niños también es muy importante, ¿no? Que tanto tienen derechos como también tienen deberes y las consecuencias de los actos que realizan, pues tienen que asumirlas, según su edad y condición. Reconocer que las labores del hogar son responsabilidad de hombres y mujeres de manera equitativa. Esto es bien importante para evitar el machismo, tipo de sexismo y demás. Es muy importante, pues, entender que hay cosas culturales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el rosado o el celeste para los niños y el rosado para las niñas, cosas que pueden ir cambiando y que no hay que poner el énfasis en ello, ¿no? Es mucho más nocivo, por ejemplo, creer que las niñas no pueden jugar con bloques de madera o de repente con carritos y demás, como también los niños, por supuesto que también pueden jugar con alguna muñeca o un muñeco y también pueden cuidarlos en el hogar, porque son tareas que son tanto del hombre como de la mujer cuidar a sus hijos, ¿no? Cambiar pañales también lo debe hacer un hombre, ¿no? Y también por eso no hay ninguna dificultad con que puedan jugar con pues, muñecas también en algún momento en algunos de los roles que comparten, y eso no hace de que sean menos hombres por lo tanto, al contrario, ¿no? Entonces es bien importante entender qué cosas sí son propias de ser hombre o de ser mujer y qué cosas pueden ser culturales y que van variando y se van adecuando para tener una sana masculinidad y una sana feminidad. Aprender hábitos de aseo y el cuidado del cuerpo también es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues eso se tiene que ir profundizando. Expresar sus necesidades emocionales. Qué importante es no enviar mensajes, por ejemplo, como los hombres no deben llorar, ¿no? Solamente las mujeres lloran, o las mujeres no pueden tener cólera, siempre tienen que sonreír, ¿no? Siempre tienen que estar a disposición y ser serviciales
con los varones, las mujeres, esos son mensajes que no ayudan a crecer justamente en una sana autoestima y a poder expresar de manera adecuada sus emociones. Todos los niños, todas las personas tenemos emociones, hombres y mujeres. Y pues obviamente, culturalmente tenemos diferentes formas de expresarlas según nuestra sexualidad. Pero es importante que todos podamos expresar de manera adecuada nuestras emociones y que todos podemos llorar en algún momento, todos podemos estar tristes, como también todos podemos expresar la cólera. Enumerar siempre los beneficios y peligros potenciales de Internet, como por ejemplo lo que decíamos del grooming, ¿no? Que adultos se hagan pasar por niños o les ofrezcan cosas, regalos, obsequios, dinero, ¿no? O los amenacen, ¿no? Y los niños se creen esas amenazas y hay que estar muy pendientes de sus estados emocionales, cómo se sienten, si están pendientes del celular o no, cuando ya sean un poquito mayores, o están pendientes de tal situación. Hay juegos como Roblox, que juegan a veces los niños, o de repente Fortnite, donde se meten menores de edad. Lo ideal sería crear espacios donde no puedan ingresar otras personas que no conozcamos, pero por lo menos prohibirles a los niños que no deben hablar con personas que no conocen, así sea en las redes sociales o en internet o en videojuegos, ¿no? Para evitar ese tipo de peligros, ¿no? Reconocer las señales de alerta ante el riesgo de violencia física o sexual, ¿no? O que atenten contra su privacidad, que ellos sepan prevenir y ver qué cosas podrían pasar a través de historias, de cuentos, de relatos, y que aparte de eso puedan preguntar con sencillez. Y pues también entender que la masturbación infantil no tiene una connotación moral. No hay que confundirla con la masturbación ya en un adolescente o en un adulto, ¿no? Esto es propio de su exploración corporal y no darle no tiene una tonalidad ética, ¿no? En este caso, ¿no? Pues volviendo un poquito al tema de los estereotipos que a veces podemos crear, es importante generar una sana feminidad y una sana masculinidad. Y en ese sentido les invito a ver dos pequeños videos que se dieron en la publicidad en Uruguay y que nos pueden orientar sobre algunas cosas que no, quizá a veces no estamos tan pendientes cuando hablamos de evitar el machismo. Ah, pero tengo un material para pasarte exclusivo, ¿eh? Pero mirá quién es. Pasala, pasala. Mira, te la paso. Papá, ¿qué haces? ¿Y si esa de la foto fuera yo? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. Y vemos el siguiente video. Bueno, pero capaz que ese niño te pega o te molesta porque gusta de vos. Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Pues le pegas a mamá para decirle que la quieres? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. Bien, y por ejemplo, como esos dos ejemplos que hemos visto de una campaña publicitaria en Uruguay, pues a ver, la pornografía genera violencia de género y violencia sexual y es parte del machismo. Y eso es muchas veces que lo pasamos por alto en nuestra sociedad. O muchas veces también el hecho de creer que si a un niño le gusta una niña, pues entonces la puede molestar, le puede pegar, porque es su forma de llamar la atención. No podemos validar ese tipo de conductas porque son obviamente machistas y no ayudan ni a hombres ni a mujeres. La siguiente. Estamos ahora en quinto y sexto de primaria, es decir, estamos hablando entre los años de 10, 11 y terminan con 12 años aproximadamente esta etapa. Estamos hablando del ingreso a la pubertad. Y lo que sucede en esta etapa es, en términos de su desarrollo psicosexual, es que ocurre un cambio profundo en ellos y acelerado en el aspecto físico, y que hacen que ellos se sientan incluso extraños para ellos mismos, ¿sí? Ayudarles a reconocer estos cambios físicos y emocionales que experimentan durante su pubertad va a ser fundamental, porque
antes de aceptar los cambios, implica reconocerlos, ¿sí? Pequeños procesos de negación de lo que no les gusta, de la desproporción que a veces puedan sentir ellos en sus cuerpos. Eso los puede hacer sentir como que son extraños incluso para ellos mismos o sentirse avergonzados. Ayudarlos a reconocer para luego aceptar va a ser fundamental. Comprender el ciclo menstrual y cuestionar los mitos sobre este. Por ejemplo, uno de los mitos que sucede, el lenguaje que también termina siendo discriminador, es estoy enferma. Profesor, puedo ir al baño porque estoy enferma. Es decir, el ciclo menstrual natural de la mujer termina entendiéndose como si fuera una enfermedad, ¿sí? Y este tipo de lenguajes definitivamente pues no ayuda a reconocer los cambios físicos, a amarse y a poder vivirlos pues de una manera saludable. Comprender la relación entre atracción, enamoramiento y el amor. Es muy importante que ellos progresivamente, gradualmente, puedan descubrir la belleza del enamoramiento, lo bonito de lo que significa la atracción, pero también el compromiso y la diferencia con el amor que significa un amor completamente gratuito, un amor que siempre hace libre a la persona amada y que siempre te hace libre a ti. Entrenándolos, vamos a decir así, desde pequeños, desde esta etapa, a liberarse de cualquier tipo de dependencia afectiva o de manipulación, que surgen también precisamente en este tiempo. Saber decir no sin dejarse llevar por la presión del grupo, es la capacidad de ir contracorriente, la capacidad de respetarse, la capacidad de ser valientes y decir qué es lo que ellos deciden y qué es lo que ellos desean y qué es lo que no desean. La presión del grupo, recordamos, en este proceso de identificación y pertenencia, son dos momentos o dos elementos fundamentales en esta etapa: quién soy yo y a qué grupo pertenezco. Entonces la presión del grupo va a ser un reto, un desafío bastante amplio, y también considero que es importante el poderlos entrenar a los chicos en esta libertad de ir incluso contracorriente cuando tienen que ir contracorriente. El valor del pudor, una palabra que actualmente se utiliza poco y que es sumamente necesaria y que eventualmente, digamos, se ha ido perdiendo cada vez que vemos influencers, videos, etcétera. Este sentido del pudor se ha ido perdiendo, y también tiene que ver, está relacionado directamente con el cuidado de la intimidad, la autoestima y un compromiso de amarse y respetarse. Promover la no discriminación sexual y evitar el machismo. Elías hablaba hace un momento de ejemplos de machismo que surgen o que aparecen y que desde pequeños van dándose en diferentes ámbitos y que llegan a la escuela, ¿no? Como decía, por ejemplo, lo típico de los colores diferenciados para los niños y niñas, o frases como qué suerte, tu marido te ayuda en casa, ¿verdad? O en el restaurante la cuenta es para él, o la mujer es invisible en el taller de autos. Él es un padrazo, ¿por qué? Porque ayuda a la mamá, ¿no? Y entonces es un padre excepcional. No, es lo que tiene que hacer, es lo natural. Como decía Elías, también cambiar pañales. Frases como un hombre y una mujer no pueden ser amigos, ¿verdad? O corres como una niña. Este tipo de ideas, digamos, que son, algunos le llaman micromachismos o simplemente machismos, digamos, lo que termina haciendo es deformando el sentido también de identidad de las personas, y en este caso de los chicos. Es necesario desarrollar estrategias para la autorregulación de sus emociones, con talleres, la impulsividad que ellos van dejando de su etapa de niñez, ese narcisismo natural que tiene que irse autorregulando, pero que nosotros, de alguna manera, como escuela, tenemos que darle una propuesta. Las prácticas de higiene personal y autocuidado, comprender la sexualidad en el marco del amor, un amor que se explica, un amor que se propone, un amor que se enseña también, como diría Eric Fromm. El arte de amar es un arte, termina siendo un arte no porque nacemos simplemente predispuestos a amar,
sino que tenemos que aprender, es un proceso de aprendizaje para diferenciar qué cosa es el amor, por ejemplo, de una manipulación emocional o un chantaje sentimental o una dependencia afectiva. Eso no es amor. El yo te amo es diferente del yo te necesito, y en esta etapa se van consolidando esas bases, perdón, se van poniendo esas bases. Analizar y juzgar los contenidos de los medios de comunicación que distorsionan la sexualidad, como por ejemplo la pornografía, o diversos contenidos de TikTok o Instagram. Es decir, poderles, con ejemplos y casos concretos, poder desarrollar, digamos, este sentido crítico ante la sociedad, ante los contenidos que no son, no hacen match, no compatibilizan con, o se desdicen, digamos, del fundamento antropológico de nuestro proyecto educativo institucional. Y también adoptar medidas para estar seguros cuando utilizan Internet. No solamente hablamos acá de la importancia de la huella digital, sino de todos los elementos que tienen que ver, digamos, con el proceso de la seguridad para que ellos puedan navegar y ellos aprendan con autonomía cada vez creciente a navegar y en la búsqueda de contenidos, incluso hasta de entretenimiento. No solamente las medidas, digamos, de seguridad en general en términos tecnológicos, sino también esto se tiene que enseñar. Es necesario que haya, que se den talleres para que los chicos puedan desarrollar habilidades de una búsqueda sana, conectada con su curiosidad y conectada también con los valores que les proponemos. Siguiente, por favor. Bien, entramos en la secundaria. Y cuando hablamos de secundaria, primero y segundo de secundaria, pues estamos hablando de que es importantísimo, obviamente, no descartar todo lo que hemos ido hablando en las etapas anteriores. Las damos por hechas y tenemos que seguirlas reforzando. Esto no se cierra con que ya terminó esta etapa de las cosas que estamos diciendo y ya pasamos a otras. No. Esos temas siguen abiertos y se siguen fortaleciendo porque no todas las personas maduran el mismo día y a la misma hora. Entonces hay que seguir trabajando lo que ya hemos mencionado de las etapas anteriores, ¿no? ¿Qué es especialmente se tiene que trabajar a partir de esta edad, ¿no? Aceptar los cambios biopsicosociales propios de la adolescencia, ¿no? Hay una serie de cambios de caracteres secundarios, de repente el cambio del tono de voz, la musculatura en los hombres, a diferencia de las mujeres, y una serie de cosas más, y que muchas veces se prestan a generar cierto acoso escolar, bromas de alto calibre, entre los estudiantes que pues tienen ciertos rasgos o ciertas características, o de repente se retrasa su proceso de desarrollo hormonal. Entonces es muy importante tener mucho en cuenta ello, trabajar mucho con los estudiantes, darles la información necesaria y también velar por que los vínculos sean sanos, saludables y de una sana convivencia. Reconocer su identidad sexual como un proceso en el cual no es conveniente etiquetarse dada la presión social. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando muchísimo en estas edades? Que los chicos, los hombres, y especialmente las mujeres, están tendiendo mucho a de frente etiquetarse y sentir que tienen que salir del closet, como dicen en jerga, y pues decir yo soy bisexual, yo soy transexual, yo soy lesbiana, yo soy homosexual, a estas edades. Y después sigue durante toda la secundaria. Y entonces eso incluso hace de que los demás estudiantes generen un cierto tipo de empatía en el cual sientan hasta cierto orgullo porque están siendo validados a través de aplausos, a través de decir sí, te queremos, estamos orgullosos de ti, por generar un mal entendimiento de la empatía y poder pues querer fortalecer o afianzar la personalidad de las personas que queremos, nuestras amistades, a partir de estas situaciones. Y lo que está pasando es de que durante todo este proceso es un proceso de desarrollo, de autodescubrimiento, en los cuales pues la persona va a terminar de madurar después de los 20 años, ¿no? La misma corteza cerebral y la milenización en el desarrollo de la sinapsis entre las neuronas, sobre todo en la parte prefrontal del cerebro, se va a terminar de desarrollar entre los 22 y 25 años. ¿Eso qué significa? Que las personas siguen en crecimiento y siguen en maduración, y que igual que tienen dudas sobre su identidad religiosa, igual que tienen dudas sobre su identidad de cómo entenderse como peruanos a nivel cultural, de cómo se identifican en qué cosas sí, en qué cosas no con los valores de su familia,
y demás, pues también van desarrollando y trabajando, van descubriendo su identidad sexual. Y es normal que algunos estudiantes en ese sentido, algunas personas en esas edades puedan tener ciertas confusiones, hay momentos que tienen dudas, hay momentos que pueden sentir cierta tendencia sexual, en otros momentos otra tendencia sexual, y por lo tanto es muy importante ayudar a comprender a los estudiantes, a los chicos, que no se etiqueten, que en esos momentos todavía las cosas pueden cambiar mucho, que te vamos a acompañar personalmente con el secreto necesario. Tenemos un poco de problemas con el internet de Elías. Pero podemos continuar, entonces lo puedo retomar yo. ¿Sí? Gracias. Muy bien, entonces, muy importante, como decía Elías, en esta etapa, estamos hablando en primero y segundo de secundaria, como decía, por ejemplo, comprender las Hace muchísimo consecuencias morales. Creo que regresó Elías. Sí, Elías, te quedaste sin internet un ratito. Sí, la última parte. Prende tu micrófono, por favor. Ahí está. Y ahora sí ya estás. Sí, no sé hasta dónde me han escuchado, pues yo seguía hablando. Pero Comprender las consecuencias morales. Hasta ahí nos quedamos. Ok, bien, entonces hay que comprender esas consecuencias morales. Hay que también reconocer su identidad sexual, ¿no? Como un proceso en el cual pues, no es conveniente etiquetarse. Hay que entender que todo esto es un proceso y un desarrollo de la persona, ¿no? Y que esto es muy importante poder comprenderlo, ¿no? Dada la presión social que muchas veces se siente, ¿no? Entonces es importante que los estudiantes entiendan que todo esto es un proceso que va a terminar después de los 20 años y que no vale la pena etiquetarse, ¿no? Porque si no es la presión social, después cuando queremos cambiar, porque va a haber momentos en este proceso en el cual pueden sentir cierta tendencia sexual, en otros momentos otra tendencia sexual, y que es normal que haya cierta confusión, igual que se tiene en la identidad religiosa, en la identidad y cómo yo asimilo los valores de mi familia, mi identidad cultural, mis gustos musicales y demás, ¿no? Entonces es propio de la adolescencia. Entonces también a nivel de la identidad sexual, pues, si por favor no me cambien la... Y entonces, eso va a ser muy importante. Hay que evitar el bullying también, la estigmatización, ¿no? Y la discriminación. Justamente porque los cambios, los caracteres secundarios, pues no todos cambian al mismo tiempo, como decíamos, y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta también. Entonces, esto se presta muchas veces a que se burlen de un chico que no le cambia el tono de voz o que de repente no tiene tanta musculatura como otros, o que de repente molestan a alguna niña porque creció mucho al comienzo y pues le lleva 2 cabezas a todos los niños, a todos los chicos en ese momento y la pueden considerar con ciertos rasgos de más fortaleza, más fuerza y hasta un poco varonil. Pero que eso es propio de que no todos crecemos simétricamente y al mismo tiempo. Y por lo tanto hay que ayudar a los estudiantes a comprender cómo también generar pues una sana convivencia para que no haya ningún tipo de bullying a causa de esto. Valorar el pudor y el cuidado de la intimidad es muy importante. A mayor intimidad, la intimidad es algo tan delicado que a mayor intimidad tiene que haber un mayor compromiso de amarse, respetarse, siempre con libertad, ¿no? Y tiene que haber, los gestos, por lo tanto, tienen que ser coherentes con ello. Entonces yo no me puedo besar con alguien de repente que no es mi enamorada o enamorado, porque estoy dando gestos, como es un beso en la boca, a alguien que pues no tengo ese compromiso tan fuerte como es la fidelidad de que cuando soy enamorado estoy con esta persona y no con otras personas, ¿no? Entonces, ese compromiso es lo que va a proteger esa intimidad para no hacernos daño, ¿no? Entonces, obviamente, a mayor nivel de intimidad entregada, pues tiene que haber un mayor nivel de compromiso que proteja esa intimidad. Y el mayor nivel de intimidad que se puede entregar es un acto sexual, ¿no? Una relación sexual, y por lo tanto necesita el mayor nivel de compromiso que es por toda la vida, como es en el caso del matrimonio, ¿no? Entonces justamente lo que busca el compromiso es proteger la intimidad porque es algo tan delicado que nos puede hacer muchísimo daño. En ese sentido también hay que tener mucho cuidado con el sexting y hay que explicar los principios morales y éticos y trabajando mucho en torno al pudor. El pudor no solamente a nivel físico, sino también a nivel afectivo. Por ejemplo, yo no le cuento mis secretos personales a todo el mundo. Y el pudor hace que yo me proteja y no le cuente todos mis secretos al resto de la gente.
Tener en cuenta siempre principios éticos en el marco del amor y de las relaciones de enamoramiento. No confundamos amor y enamoramiento. El amor es una decisión de la voluntad. Yo puedo por eso amar a los enemigos. Yo puedo amar de corazón a diferentes personas porque es una decisión. Por eso es que yo me comprometo en el matrimonio a amar a la otra persona hasta que la muerte nos separe. Yo no tomo decisiones sobre mis sentimientos o mis emociones. Yo no decido estar alegre, estar triste o de quién me enamoro. Lo que yo decido es qué hago con eso. No por estar enamorado es que tengo que estar con esa persona. Comprender las consecuencias morales de las prácticas de la masturbación y la pornografía. No podemos ser cómplices de una industria tan nociva como es la pornografía, que destruye la autoestima de tantas personas, ¿no? Y que pues viendo ese tipo de videos, pues somos cómplices de esta industria que destruye la autoestima, como digo, de tantas personas. Y el riesgo de establecer conductas psicoadictivas con todo ello, porque lo que afecta es la amígdala en el cerebro, que es la misma parte que genera la excitación sexual, pero también afecta, pues, que también está afectada por las drogas, y que al final, ¿no? Estamos todo el rato, pues, con estas conductas, como también lo pueden generar los videojuegos, u otras situaciones que nos hacen salir o huir de la realidad hacia fantasías que no existen, ¿no? Toda evasión de la realidad no nos ayuda a madurar, ¿no? Y a construir un proyecto de vida trascendente, ¿no? Y reconocer las situaciones de violencia en el enamoramiento, ¿no? Como puede haber dependencias emocionales, chantajes, victimizaciones, celos posesivos, ¿no? Y que también cuidarnos mucho del acoso sexual. Cuando es un acoso sexual, siempre es importante que los estudiantes también desde esta edad tengan claro que el consentimiento tiene que ser en todo momento. No es que al comienzo de repente accedí a darme un beso en la boca y en el momento que ya no quiero, pues si tomo cualquier gesto o cualquier palabra que ya digo no basta, hasta aquí no más, o no quiero ser tocado o tocar a otra persona o expresar de esta manera caricias o afecto. De esta manera, en el momento que yo digo basta o no, pues también tengo que ser respetado y tengo que respetar a las otras personas en todo momento de la relación de ternura, de afecto, sea en una relación sexual, sea en caricias, en la forma de expresar ternura, en que ambos se sientan cómodos, ¿no? Según sus principios éticos, sin sentir culpa ni vergüenza de lo que están haciendo, y que de esa manera pues se integre en tu proyecto de vida y según tus valores y principios morales. Entonces eso es muy importante, enseñar que el consentimiento tiene que darse en todo momento y no basta con que al comienzo se accedió, ¿no? La siguiente. Si yo estuviera entre tercero y quinto de secundaria, probablemente en esta época yo no sería Antonio, yo sería Antonie. Y esto es lo que está pasando en muchos colegios. Ella no sería María, sería Marie, ¿verdad? Es decir, y en este sentido es como que nos preguntamos cómo abordamos este problema o este tema que nos preocupa y no sabemos cómo abordar. Primero, el entendimiento del desarrollo psicosexual o las etapas del desarrollo psicosexual es muy importante. En esta etapa que estamos señalando en este momento, es una etapa donde los chicos están en un momento, una etapa de orientación incierta hacia la heterosexualidad y están pasando a una apertura hacia la heterosexualidad. Es decir, a efectos de romper la dependencia familiar, lo que buscan los chicos es identificarse con personas ajenas, ¿verdad? Y pasan a otra etapa, cuando ya están en la mitad de quinto de secundaria o de undécimo, como le llamemos en nuestros colegios, la sexualidad más bien es manejada ya con preguntas, disquisiciones filosóficas entre ellos, fantasías, muchas de ellas evacuadas a través de la masturbación y a través de conversaciones entre amigos. Entonces, lo primero es poder ayudar, como ustedes se han dado cuenta a través del lenguaje que nosotros hemos utilizado en toda esta presentación, estamos tratando de integrar diferentes aspectos de la vida del ser humano, donde entra la fisiología, donde entra las ciencias, donde entra la filosofía, ¿verdad? Donde puede entrar incluso la fe, diferentes aspectos o ámbitos del ser humano que nos ayudan a entender
que el ser humano es más que solamente los aspectos, vamos a decir así, fisiológicos desde el punto de vista o lo que llamaríamos la genitalidad. Por eso es importante integrar la sexualidad dentro de un proyecto de vida trascendente y ayudarles a entender qué es un proyecto de vida trascendente. Básicamente, si nos ponemos a definir un proyecto de vida trascendente, sería el plan que una persona se traza para conseguir los objetivos de la vida, como un camino para alcanzar metas trascendentes. Y es importante, ¿por qué? Porque esto le da armonía, le da coherencia a toda su existencia, ¿verdad? Y marca un estilo, digamos, de actuar, una forma de vivir. ¿Por qué es importante? Primero, no asustarnos, pero también habrá que decir que si nosotros, como escuela y como padres de familia, no hacemos nada, evidentemente la formación se la estamos dejando en manos del Internet, ¿sí? A un solo clic lo tienen súper fácil. A un solo clic tienen esa descarga de dopamina de la cual comenté hace un momento, la que comenté hace un momento, y es, vamos a decir así, una satisfacción inmediata, es un momento donde no me genera mayor compromiso, donde no me genera mayores relaciones, no me complico la vida. Entonces, creo que hay que ser prudentes, ayudarles a entender que nada es definitivo en esta etapa, que nada es definitivo, sino que es un proceso que se va desarrollando, que todavía falta, como dijo Elías, falta llegar a su término, ¿verdad? Y que no por ello, incluso puede decir una persona, una chica o un chico, me gusta alguien de mi mismo sexo. Y eso no tiene que hacernos pegar el grito al cielo, sino ir con prudencia, con paciencia y acompañando, haciéndoles entender esto que estoy comentando, que todo es un proceso y que nada es definitivo durante este tiempo. Todavía hay elementos que tienen que irse trabajando, desarrollando en ellos y que van a ir descubriendo también. Pero si no tenemos ese norte, ese GPS a dónde queremos llegar, que es el proyecto de vida trascendente, evidentemente van a estar como un barco a la deriva y la primera persona que les ofrezca, por ejemplo, un chico que viene, una chica que viene de una familia disfuncional o una familia donde no tiene ese soporte o esa referencia, puede caer o puede tener el riesgo de perderse en el camino e incluso sufrir mucho. Entonces, a esto también quisiera añadir una cosa que es muy importante. La importancia del modelamiento, número uno, o dos cosas, ¿no? La importancia del modelamiento, nosotros como escuela sabemos que el modelamiento es fundamental para los desarrollos, para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, la forma como los docentes nos relacionamos, donde podemos tener una conversación sana incluso de estos temas, sin ponernos rojos, sin doble sentido, ¿verdad? Con total transparencia, en espacios saludables, ¿verdad? Donde no levantemos ningún elemento de sospecha. Todo esto les ayuda a ellos al final a internalizar los valores que les estamos proponiendo. Entonces, este acompañamiento personalizado es muy importante en esta etapa porque van descubriendo también dentro de este proceso esa identidad sexual y tiene que ser llevada pues con prudencia, con paciencia, ¿verdad? Pero sí de una manera, como dije, activa. Nunca puede ser pasiva como espectadores de lo que puede estar pasando y como no sé cómo abordarlo y el padre de familia tampoco sabe cómo abordarlo, entonces las cosas se van dando y ese barquito a la deriva termina en un mal puerto. Comprender la importancia del compromiso y el pudor para proteger la intimidad ante las relaciones sexuales y el sexting. Esto también ya lo había mencionado Elías también en los grados anteriores. Esto es muy importante entender que podríamos llamarlo con una palabrita un poquito compleja, es epigenético, es decir, una no descarta una etapa, se construye y la otra se construye sobre la anterior y continúa, ¿verdad? Esto ya lo habíamos mencionado y continúa, digamos, para esta etapa, ¿no? Es decir,
ahora tienen mayor conciencia de lo que significa el compromiso. Es decir, que, por ejemplo, si un chico está con una chica, eso significa algo. No es simplemente ya un juego, sino que implica, evidentemente no se va a casar con ella, y eso tiene que entenderlo también, pero necesariamente, ¿no? Pero de alguna manera implica también un cierto compromiso y una cierta responsabilidad de la decisión que he tomado de ese enamoramiento. Luego también evitar proponer terapias de conversión o también llamadas reorientación sexual como un método válido o, peor aún, la reasignación del sexo. Entonces, son dos extremos que nos llevan a que a veces se han dado en prácticas y que no nos sorprenda que en nuestro país eventualmente llegarán o se darán con mayor énfasis o con mayor frecuencia, pero creo que la lectura que tendríamos que hacer es la que dije anteriormente. Primero, ayudarles a entender a través de ese acompañamiento personalizado que las cosas no son definitorias, sino que es un proceso y que todavía no todo está hecho. Pero, como dije, desde una posición activa, nunca de una posición pasiva. Y evidentemente, el proyecto educativo institucional cobra mucha más importancia cuando entendemos esto desde los fundamentos antropológicos, es decir, cómo entendemos al ser humano, porque el padre de familia acepta ese proyecto educativo institucional. Entonces, por eso es muy importante. Y esos son los valores que nosotros ponemos y que identifican a nuestra institución educativa. Conocer las pautas de paternidad responsable acordes con la defensa de la vida y los valores enunciados en el proyecto educativo institucional. Los chicos, como digo, están a punto de pasar a una etapa de consolidación, que sería la cuarta etapa del desarrollo psicosexual de la adolescencia. Entre los 17 y 19 años están a punto de pasar ya a esa etapa, donde ya hay una consolidación de la identidad, una mayor estabilidad emocional, y esto les permite también desarrollar relaciones a largo plazo. Por eso es importante también entender y ofrecerles formación, no solamente información sobre la paternidad responsable, pero acorde a los valores de la defensa de la vida y los enunciados del PI de cada institución. Y por último, es necesario también trabajar las pautas de prevención y cuidado de la salud ante las infecciones de transmisión sexual. Esto se plantea ¿por qué? Son muy chicos para hablarles de esto. Vamos a tener acá una mirada desde un principio de realidad. Y el principio de realidad es que efectivamente ahora, dentro de muy poquito, ya vienen los viajes de promoción y surgen las preocupaciones y no sabemos cómo abordarlas, ¿verdad? Hemos visto diferentes experiencias, diferentes formas de abordar el tema por parte de padres de familia, sin hablarles nunca de sexo a los chicos o darles una formación sexual, simplemente les dan preservativos para que se cuiden. No saben cómo hacerlo y se los ponen en la maleta. Entonces, evidentemente, estamos hablando de algo que está fuera de cualquier contexto, de cualquier idea, digamos, positiva de la sexualidad. Principio de realidad. Efectivamente, sí tenemos que hablar de estos temas, tenemos que proponer estos temas, evidentemente, desde los valores que cada institución tiene en su proyecto educativo, pero no podemos pensar, pues, en una situación ideal donde los chicos no pueden, no van a tener, digamos, relaciones sexuales. Pero sí es importante proponerles todo desde un sentido holístico de la persona, de acuerdo, como dije hace un momento, de un proyecto de vida trascendente. Y que hasta qué punto esto realmente me va a contribuir como proyecto de vida trascendente en mi historia personal, hacia dónde quiero llegar. Y esto tiene que ver con sentido de la vida, tiene que ver con mi vocación, tiene que ver con lo que yo quiero para mi futuro, tiene que ver con muchos aspectos, con todos los aspectos del ser humano. Entonces no es solamente información de salud sexual, sino es formación. Siguiente, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido un poco la presentación el- el- el proyecto que queremos ofrecerles, ¿verdad? Y me parece que le agradecemos muchísimo a todos ustedes que han podido estar con nosotros hasta ahora. Y no sé, Antonio, entramos a la Sí, fase de ten- preguntas. sí, listo. Gracias, Antonio. Gracias, Elías. Sí, tenemos 4 preguntas que nos han estado haciendo durante todo el webinar, solo para hacerles recordar que la presentación del día de hoy, o sea, esta presentación, se les va a enviar junto con el video. Y ahorita también pueden aprovechar a hacer preguntas en el chat. Y mientras van haciendo sus preguntas en el chat y voy leyendo las que ya tengo, les vamos a mandar una votación para que puedan ir evaluando qué les pareció la información del día de hoy. Y nada, y la primera pregunta que en realidad Antonio Elías ya han venido abordando es sobre el tema de la crisis de identidad sexual en los últimos grados de primaria y toda la secundaria. ¿Cómo abordarla? La repito, ¿cómo abordar el tema de crisis de identidad sexual en los últimos grados de primaria y toda la secundaria? Sí, sí, un poco lo que ya comentaba hace un momento, ¿no? No sé si Elías quiere agregar algo. ¿Quieres agregar algo o redondeo un poco la idea? Se nos fue Elías, creo. Ahí está. Creo que sí se fue. Ya. No, ahí está. Sí, Sí, se ya volví. puso. Sí, ya estoy nuevamente. Sí, Elías, ¿quieres abordar algo o añadir algo o redondea un poco la idea? No llegué a escuchar la pregunta, pero me Sí, fui a internet. te repito, la crisis de identidad sexual. ¿Cómo abordar la crisis de identidad sexual en los últimos grados de primaria y toda la secundaria? Sí, bueno, algunos puntos importantes que creo que es clave. En primer lugar, como frase, a mí me ha ayudado mucho ayudarles a comprender dos cosas de los chicos. Por un lado, nunca, jamás, no discriminar a nadie, ¿ok? Por su identidad sexual, ni su orientación sexual, ni nada. No discriminar a nadie, pero tampoco normalizar. O sea, lo que pasa muchas veces es que también nos vamos entre un extremo que es la discriminación y el otro extremo que es la normalización, y entonces personas que de por sí no tenían mayor inquietud o duda sobre el desarrollo y la exploración y descubrimiento de su identidad sexual, comienzan a querer explorar otras cosas con miras, porque, y si yo también, ante tantas cosas que se ven en la sociedad, en las películas, en el contexto social todo esto genera mucha confusión innecesaria. Entonces, ni normalizar ni discriminar creo que es un buen equilibrio. Por otro lado, también hay una cosa bien importante, un detalle que lo he visto mucho con las chicas, con las mujeres. Muchas veces, culturalmente, la forma de expresar afecto y cariño entre amistades, especialmente entre las mujeres, eh, pues puede implicar muchas veces que haya palmazos, disculpen la expresión para poder entendernos, formas de expresar cariño, afecto, entre amigos adolescentes, amigas adolescentes, y especialmente entre las mujeres, que puede generar cierta confusión, ¿no? Y por otro lado, también genera mucha confusión esto que llamamos BF o Best Friend, o sea, como mejor amigo, cuando esto implica exclusividad. Cuando estamos en una relación de pareja o de enamorados, sí debe haber exclusividad, porque no estoy con otra persona en paralelo, no le saco la vuelta, ¿no? Pero esa exclusividad implica enamoramiento, ¿no? Y es una relación estable de enamorados. Entonces, el best friend, o sea, el ser mejor amigo no puede implicar exclusividad. Y eso a veces genera muchas dependencias emocionales y genera muchas confusiones en las formas de expresar ternura o afecto entre amigos, especialmente en las chicas. Hay que saber trabajar con ellas todo esto, conversarlo y de esa manera orientar también en ese sentido y puede ayudar. Y por último, también creo que es muy importante, saliéndome hacia otro tema, cuando hablamos, por ejemplo, de pornografía o de masturbación, como decía Antonio, poner el acento en el proyecto de vida y por lo tanto en el marco del amor. No se trata de reprimir, no se trata de decir no puedes hacer esto, no puedes ver esto, no puedes hacer esto, no puedes pensar en esto, ¿no? Y entonces encontramos que da la impresión que la propuesta ética es prácticamente reprimir pensamientos impuros, reprimir, en vez de estar centrados en el amor.
¿no? En ese sentido, en el marco del amor, no se puede trabajar con los estudiantes en torno a la represión, porque esto genera muchísimo daño, genera escrúpulos, genera una serie de elementos que al final, de tanto reprimir, estas situaciones vienen con más fuerza cada vez más y generan una serie de disfunciones que al final son contraproducentes. Lo que hay que trabajar es en torno al amor y a la humildad, en este marco del amor y en torno al proyecto de vida, ¿no? Para poder integrar la sexualidad de una manera adecuada. Y sin tabúes, ni sin complejos de culpa, sin culpas no sanas, ¿no? Ni vergüenzas no sanas, ¿no? En ese sentido, pues se tiene que trabajar todo esto de manera, ni estigmatizarlo como que lo sexual o pecaminoso es lo más grave, lo más fuerte, ¿no? A nivel religioso, a nivel ético, moral y demás. Sino que hay que poner las cosas en su debido lugar y centrando todo en orden al amor. Gracias, Elías. Tenemos una segunda pregunta que es, ¿qué cosas debe saber un niño inicial o primera infancia para el autocuidado y prevenir los abusos? Les repito la pregunta, ¿qué cosas debe saber un niño inicial para el autocuidado y prevenir los abusos? Para mí hay dos cosas fundamentales, de ahí seguro Antonio puede complementar. Uno es que no le pueden dar, no pueden guardar secretos a sus padres. A su papá y a su mamá tiene que poderle contarle todo. Nadie le puede obligar a guardar un secreto. Lo segundo es que tienen que saber cuáles son sus partes del cuerpo que son privadas, ¿no? Y es fácil a partir de hacerle entender que esas son las partes donde tenemos ropa interior y que por lo tanto en esas zonas nadie tiene por qué tocarte por ningún motivo, ¿no? Ni hacerte sentirte incómodo por ello, ¿no? Con esas dos cosas yo creo que son los dos elementos fundamentales, ¿no? Y que cualquier cosa debes avisar a tu papá y especialmente a tu mamá o a cualquier adulto que te pueda proteger. Esas son dos cosas, como dos principios fundamentales a tener en cuenta y que y crear espacios seguros en torno al acceso a Internet hay que tener muchísimo cuidado con ello. Antonio, no sé si quieres complementar algo. Sí, creo que esas dos son definitivamente las primeras que hay que tener en cuenta, y eventualmente también otras que son otros elementos que son bastante importantes, que es nunca obligar al contacto físico, besar, abrazar con quienes los niños no lo desean, ¿sí? Esto no significa que los niños no puedan ser respetuosos cuando saludan a alguien, pero si no lo desean, ya eso nos puede incluso decir algo de lo que pueda mirar el niño o entender el niño o la niña en ese momento. Eh, Muchas veces esa incomodidad también puede hablarnos o puede decirnos de quizás que algo más o alguna conducta que no fue, que ellos reconocieron como que no les gustó de alguna persona u otra. Entonces, es muy importante que los niños sean muy respetuosos, sí, y enseñarles a ser respetuosos, no solamente con el beso o el abrazo, sino que ellos se sientan en esa libertad de abrazar a quien deseen, de darle un besito, pero no obligarlos a tener este contacto físico si no lo desean. Y definitivamente la construcción de lo que normalmente es, digamos, desde la teoría del apego, llamamos el apego seguro, ¿no? Que significa que los niños puedan sentirse validados, valorados por lo que van haciendo, queridos no por lo que simplemente hacen, sino por lo que son fundamentalmente, ¿no? Y aquí entra mucho también, definitivamente el tema del apego tiene que ver con los primeros dadores de cariño, que son sus papás, pero también con los docentes. De alguna manera los docentes en ese vínculo que formamos con los chicos, tiene que ser, o con los niños en este caso, tiene que ser en base a ese apego seguro. Gracias. Tenemos una tercera pregunta que es, ¿a qué edad debemos tratar el tema de pornografía? ¿A qué edad se debe empezar a tratar el tema de pornografía? El tema de pornografía, a mi punto de vista, tiene que tocarse desde pequeños. La pregunta es cómo lo tocamos. Cuando nosotros hablamos a un niño pequeño, hablamos digamos, la dignidad que tiene el cuerpo humano, ¿verdad? De alguna manera u otra ya estamos cuidando, digamos, ya estamos hablando
indirectamente de la pornografía. Entonces, si tiene una dignidad altísima el cuerpo humano, si tiene, si tenemos ese sentido de intimidad que hemos trabajado con ellos, si tenemos el sentido de pudor, que no, como dijo Elías, no solamente se da en no mostrarnos, no exhibirnos, digamos, sino también incluso hasta nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas ideas, o lo que pensamos a veces, ¿no? O de cosas de nuestra familia, de nuestra historia personal, que no las exhibimos, y ojo que estamos en una cultura del exhibicionismo muy fuerte. Entonces, si educamos desde eso, ya de alguna manera estamos educando para el mal uso del Internet o incluso de la pornografía. Entonces, y eventualmente, gradualmente, podemos ya entrar a los temas como son, por ejemplo, cuando hablamos ya desde sexto o séptimo. Antiguamente, hace 30 años o 20 años, hablábamos de pornografía cuando la gente estaba, los chicos estaban tenían 15 años. Hoy, los mensajes, digamos, con contenido pornográfico, los podemos encontrar desde el sexto grado e incluso en algunos casos antes. Entonces, ese sentido del pudor es muy necesario, es muy importante trabajarlo desde pequeños, ¿no? Y luego gradualmente ir abordando ese tipo de consideraciones, como por ejemplo, si no quieres estar en ese grupo porque te sientes por la presión del grupo y ves que hay contenido que a ti no te gusta, siéntete en libertad, y hay que validarle esas conductas a los chicos y hablar evidentemente de ellas, de retirarte de ese grupo, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos esto, estamos sentando bases para que los chicos vivan, digamos, en esa libertad, en esa voluntad de poder ejercer lo que ellos creen conveniente y vivir según los valores que poquito a poquito van internalizando. Tenemos la pregunta número 4. ¿Cómo orientar a los padres de familia para ser aliados en esta educación sexual integral? ¿Cómo orientar a los padres de familia para ser aliados en esta educación sexual integral? Uh-huh. Digamos, podemos utilizar, respecto a estrategias y contenidos, podemos responder esta pregunta, ¿no? De contenidos, evidentemente, creo que hemos hablado bastante, pero lo importante creo aquí es poder generar un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de educación sexual integral. Primero, ayudándoles a internalizar o a conocer y a identificarse con la propuesta del colegio. Cuando nosotros hacemos talleres con los papás, la idea es que ellos puedan identificarse con la propuesta del colegio, con el perfil que buscamos, y hablar del estudiante y hablar directamente sobre ello. Esto es lo que buscamos, y por tanto nosotros no vamos a trabajar solo. Necesitamos que tú también participes de esta formación. Entonces, ahí es cuando hacemos una alianza, porque estamos hablando en el mismo lenguaje. Por eso es la importancia de ese fundamento antropológico del PI, pues es la importancia de saber comunicar también el PI. A veces el PI está enterradito por ahí y no lo sabemos comunicar. Entonces, esto es lo que queremos, y hacia esta línea tenemos que trabajar. Y luego en ese proceso vamos a desarrollar estrategias, ¿no? Estrategias con contenidos como los que les hemos propuesto el día de hoy, gradualmente, progresivamente, y que ellos también poder generar, por ejemplo, espacios donde los niños, los estudiantes puedan compartir con sus papás momentos sobre estos temas. Uh-huh. Y esta última pregunta tenemos, preguntan si es que este proyecto está validado, si es que ya se tiene experiencia sobre él. Nos dicen que estoy de acuerdo con que se deba trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Se aconseja trabajarlo como un proyecto en un tiempo determinado o a lo largo del año lectivo? Comienzo por el final. Sí, definitivamente eso es un proceso que es transversal. Cuando hemos hablado de la transversalidad, implica no solamente talleres específicos sobre estos temas, charlas específicas sobre estos temas puntuales, sino que implica todo un proceso de un proyecto, es decir,
interdisciplinar en las diferentes áreas, como en alguna diapositiva también mencionó Elías, y que todas las áreas, digamos, que implicadas tienen que conversar, es decir, poder conectarse en un mismo lenguaje, ¿verdad? Y surgen las preguntas, ¿qué pasa si un profesor que no ha tenido una adecuada formación en educación sexual integral tiene que participar, por ejemplo, desde su curso de Science o Ciencias o Anatomía, Ciencia y Ambiente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Evidentemente, hay un proceso también de capacitación del PI de nuestros docentes. Eso también implica la selección también que tenemos cuando ingresan los docentes a nuestra institución educativa, y qué perfil también estamos buscando. ¿Sí? No quiere decir que ya lo conozcan todo, pero sí tienen que estar abiertos, digamos, a la propuesta educativa, a los valores, a la axiología que nosotros proponemos como institución. Y si está validado, efectivamente, ¿no? Hay propuestas desde el Ministerio de Educación, hay propuestas desde otros países, de la transversalidad de los ESI, ¿sí? Definitivamente sí hay. Evidentemente, CALA propone, digamos, esto desde elementos también trascendentes, es decir, ese sentido de proyecto de vida trascendente que para nosotros es sumamente importante.